para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es noche de lunes y es noche para opinar. Y como cada semana saludo con gusto a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC, y Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa. Buenas noches, un gusto saludarle, compañeros. Y vamos a arrancar con el periódico Lo Universal, que publica hoy la columna Rosario Robles en la mira por lavado, escrita por Carlos Loret de Mola. El periodista comenta que el escándalo de los 150 millones de dólares transferidos de Suiza a cuentas de la Universidad Autónoma de Hidalgo no solo impacta a Morena, sino también a la exsecretaria de Estado. Otras fuentes vinculadas a la Auditoría Superior de la Federación consideran que esta cantidad millonaria de dólares regresando a México podría ser la vuelta del jabonoso dinero de la operación de triangulación de recursos del presupuesto federal vía universidades autónomas, mejor conocida como la estafa maestra. Puede ser un capítulo más, Paco, un capítulo más de esta estafa maestra que fue ampliamente difundida y conocida a través de este grupo de periodistas de Animal Político, de Mexicanos contra la Corrupción, que han documentado cómo se triangulaba a través de universidades recursos públicos que muchas veces, fueron aparentemente desviados de acuerdo a lo que se ha publicado hasta el momento. El documento que se ha dado a conocer, esta nueva parte de esta universidad, donde está involucrado un cacique de esta universidad, el señor que se le conoce como la Sosa Nostra, precisamente por, así es, de acuerdo a lo que documenta también el periodista Loret de Mola, se está implicando directamente de nueva cuenta a esta secretaría o exsecretaria Rosario Robles Berlanga, que hasta el momento, a pesar de la formalidad con que se han hecho algunas denuncias en este sentido de la estafa maestra, hasta el momento el gobierno o la fiscalía no han encontrado elementos suficientes para hacer alguna persecución. Incluso hasta el mismo presidente López Obrador en su momento, cuando se preguntaba sobre avances en esta estafa ya conocida como la estafa maestra, señalaba que eran chivos expiatorios. De alguna forma, hoy el periodista Loret de Mola documenta que tiene información de que se está haciendo esta persecución, 150 millones de dólares, que es un presupuesto gigantesco que pudiera haberse utilizado esta universidad para hacer este desvío. Creo que está en camino, no está concluido, de acuerdo a lo que la misma Rosario Robles ha respondido este día en el tema de sus redes sociales sobre, sale ella limpia o dice estar limpia de esta relación. Habrá que ver. Pero, adelante. Y que lo mencionas muy bien, Raúl Frías, un capítulo más, porque justamente señalar que ha habido una serie de señalamientos, de acusaciones, comparecencias, se anuncian comisiones investigadoras. Hay que recordar que en el Senado de la República, en la legislatura anterior, se tocó el tema, una iniciativa para crearla, etcétera, etcétera, y nada hay sobre Rosario Robles. Hay que poner algo sobre la mesa. Sí ha habido investigaciones al respecto, pero que no la han tocado de manera directa. Hay que recordar que sí se investigó y se sancionó con una inhabilitación a quien fuera su vocero y luego director de comunicación social, primero vocero en Sedesol y después director de comunicación social en Sedatu, por esta triangulación de recursos, en donde también un organismo de Hidalgo estuvo involucrado, según las propias investigaciones, que es el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo. Entonces, de alguna forma es un capítulo más en donde otra vez el reflector se va hacia el estado de Hidalgo. A ver, yo les quisiera preguntar, ¿hay dudas sobre esto que ahora publica Loret de Mola? ¿Hay dudas sobre la vinculación de Rosario Robles con la estafa maestra? Por no mencionar, y no quisiera irme más atrás, con el tema de Carlos Ahumada. ¿Hay duda en ustedes? ¿Hay duda? Yo creo, Paco y todos, que el tema de la estafa maestra es... todavía no está como
debidamente investigado por parte de la autoridad. No. Conocemos en términos generales lo que la investigación periodística señala y sabemos que en todo caso se trata de un sistema que se utilizó en su interior. Es decir, Rosario Robles no es la única involucrada, aunque en este señalamiento de la columna se dice que la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado cómo esos 150 millones de dólares llegaron desde Suiza hasta la universidad y pues ya de ahí empieza la especulación si se trata de la repatriación justamente de aquellos recursos. Pudiera tratarse de esos o de otros, pero de cualesquiera que sean, esa llegada que tiene detectada la Unidad de Inteligencia Financiera de esta cantidad de dinero proveniente que sin justificación a una universidad y que después dispersados a su vez, pues es motivo ya en sí mismo de una investigación. Pero me parece que el capítulo estafa maestra no está debidamente explicado por parte de la autoridad. ¿Aquí? Y debiera señalar no solo a Rosario Robles, sino a una buena parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. Nunca se ha mencionado al mismo presidente, pero el gabinete y en su más alto nivel está involucrado en estafa maestra, es decir, en este sistema que se utilizó para el desvío de recursos públicos a través, en algunos de los casos, de las universidades públicas a su vez. Aquí solamente señalar que todo esto se comenzó a investigar tras un señalamiento, una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, si no me equivoco. Entonces no es solamente una investigación periodística, sino una auditoría oficial de una instancia sumamente reconocida en el sexenio anterior. Entonces, bueno, finalmente ahí se puso el señalamiento y después ya en el ámbito periodístico se hizo la investigación más profunda y salió lo que tenía que salir. Y bueno, preguntaba Paco Ramírez si dudábamos de ello. Aquí, bueno, finalmente a lo mejor nosotros somos periodistas, no investigadores, y más allá de dudar o no, pues sí vamos atando los cabos que hay, pero como decíamos, varios capítulos ha habido respecto a Rosario Robles, las universidades y el Estado de Hidalgo, pero no hay señalamientos específicos ni castigo para ninguno de los capítulos. ¿Qué es lo que defiende? ¿Qué es lo que fortalece a Rosario Robles? Y hace un momento antes de entrar al aire lo platicaba con Marta. Marta, yo no lo digo antes que tú. Ok. Decíamos que no hay que olvidar que siendo candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador defendió a Rosario Robles con aquel primer señalamiento de la estafa maestra, diciendo que era un chivo expiatorio. Y también hay que poner sobre la mesa el famoso supuesto pacto entre Morena y el Revolucionario Institucional. Y bueno, aquí vuelve a salir una funcionaria priista, exfuncionaria priista, con Gerardo Sosa, de la Sosa Nostra, ya en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así que, ¿ustedes qué opinan por allá, en Jalisco y en Sinaloa? Fíjate, bueno, a ver, es difícil y ya lo comentaba bien Andrés. El tema de estas investigaciones, como muchas de las investigaciones periodísticas que se han dado a conocer, deberían ser el hilo, simplemente el hilo conductor, debe ser solamente el inicio, el principio, la motivación necesaria para que la autoridad, que es la que tiene las herramientas, que tiene de alguna forma las herramientas para poder hacer la investigación, que tiene la posibilidad a través de esta unidad de investigación financiera, a través de la Secretaría de Hacienda, a través del registro de empresas fantasmas o no. Eso es de alguna forma lo que debe motivar este tipo de investigación. Es muy complicado y sería muy difícil que solamente una investigación periodística, que bien vale la pena reconocer el trabajo de estos medios que se han dedicado a hacerlo, que le han dedicado recursos, que le han dedicado tiempo, pero a fin de cuentas sí tendría que tener la misma autoridad, la misma fiscalía, los elementos necesarios para poder, bueno, continuar con alguna investigación y su sanción ante la posible involucramiento total. Este es el mail, el Twitter que publica Rosario Robles, bueno, pues señalando que ella fue pues señalada limpia por parte de la Secretaría de la Función Pública, que no está involucrada, pero como ya lo decía Marta precisamente, algunos de sus segundos han sido ya involucrados, han sido inhabilitados, y esto, bueno, pues simplemente la deja en ese limbo de posible culpable o no. Sí, pero será la autoridad la que tenga que mostrar si es que realmente investiga. ¿Será la autoridad? Dejamos la pregunta.
¿no? Yo creo también que vale la pena precisar, pues Marta parte, decía, ¿no?, que la Auditoría Superior de la Federación, había hecho los señalamientos iniciales. Es verdad, pero es la investigación periodística quien logra relacionar las distintas irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación en distintos lugares y presentarlo como un sistema, que eso en realidad es estafa maestra. Un sistema que utilizó el gobierno federal en distintas secretarías para desviar los recursos, me parece básico. Y desde esa perspectiva no se está investigando por parte del gobierno federal. Es muy parecido, y ahora que se dice esto de la Cosa Nostra, es muy parecido a lo que sucedió en Italia previo a los juicios del maxiproceso contra Cosa Nostra, precisamente. Es muy parecido, digo, porque mientras Italia no tenía las herramientas para investigar la asociación mafiosa como un delito en sí mismo, en el cual están involucrados, como es Cosa Nostra, una serie como un sistema mafioso, pues así va a ser muy difícil. Es decir, podrá investigarse a Rosario Robles, podrá investigarse a cualquiera otro de los secretarios involucrados en estos señalamientos con pruebas que encontró la Auditoría Superior de la Federación, pero no se está viendo como un sistema de corrupto que estuvo desviando recursos públicos bajo este esquema bastante explicado, que es triangulándolo, creando empresas fantasmas y después regresando el dinero. Y nada más dejar un dato, que las palabras de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Especial de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, dijo que a solicitud de una agencia internacional es que ellos ponían esto sobre la mesa y hacían el siguiente capítulo de la investigación. Entonces, justamente lo digo por aquello de que dónde está la voluntad de este gobierno y del gobierno anterior por realmente seguir esto que ha sido un verdadero escándalo de corrupción, investigarlo y aclararlo de una vez por todas, ¿no? Y saber también, como lo dice... Yo creo que hay pendientes, Marta, hay pendientes como lo que estás comentando. No solamente el tema de la estafa maestra, no solamente el tema Odebrecht. Me parece que hay varios temas que venían ya encarrerados o encarrilados de alguna forma desde la pasada administración a través de señalamientos periodísticos, de investigaciones de la misma Auditoría Superior de la Federación y del mismo Santiago Nieto, cuando precisamente era el responsable de esta área de investigación, y que finalmente, bueno, se quedaron como en el limbo entre el cambio de gobierno, de la salida de Peña Nieto, la entrada del nuevo presidente López Obrador, y que estamos esperando de alguna forma esos señalamientos, esas frases que ha dicho el presidente López Obrador de perdón y olvido, el tema de un posible acuerdo con los priistas en no actuar en contra de la pasada administración. Bueno, eso de alguna forma deja un sospechosismo, si se me permite la expresión, de esos temas que eran prioritarios, que traían ya cierto carril de investigación y que ahora hasta el momento, bueno, parece que están ahí en medio de la nada, en medio de estas presunciones de señalamiento, y ya veremos si el periodista Loret de Mola tiene las suficientes fuentes que ya señala que se está investigando a Rosario Robles, o realmente quedará simplemente como un chivo expiatorio. A ver, nada más déjame ya para mandar a corte. Podrá tener Loret de Mola muchas fuentes, pero no deja de ser una investigación periodística que, como la estafa maestra, no va a pasar a nada más. Si antes, que no había perdón y olvido, no pasó nada, hoy las cosas parecen ser pintar a que no ocurrirá más que un escándalo como el que estamos viviendo hoy con Rosario Robles y nada más. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Leo Zuckerman publica hoy en Excelsior su columna AMLO y el presidencialismo recargado. Destaca la reacción de los distintos actores políticos, económicos y sociales frente al actual proyecto de presidencialismo que vivimos. Zuckerman sostiene que nunca en la historia hubo un sistema político de concentración de poder tal en una sola persona que acabara bien. Por eso, más que un presidencialismo recargado, en México necesitamos una democracia liberal con contrapesos. La apuesta debe ser a favor de instituciones que funcionen, no de un solo hombre que decida todo.
Bueno, y justamente creo que en colación a esto del poder concentrado en un solo hombre, pues recordar que México es una república y hay una división de poderes que a veces se les olvida en esta nueva administración, tanto al presidente cuando se fue en contra de la Corte, como recientemente también a Salgado Macedonio diciendo que iba a desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, yo solamente pensando justamente en esta columna me vinieron dos ejemplos de verdad completamente gráficos de este presidencialismo que estamos volviendo a enfrentar cuando el pueblo votó por un PRI fuera del poder y que las peores prácticas del PRI en este sentido del presidencialismo se están viendo. Una, la conferencia de prensa de todas las mañanas, en donde cualquier tema que se trate, el que está hablando y el que está enfrente es el presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente flanqueado por sus secretarios de Estado, él controlando prácticamente a la prensa y lo que le quiere contestar. Y bueno, otro gran ejemplo, y no se les va a olvidar a nadie este anuncio de la Secretaría de Turismo, en donde queriendo presumir las bellezas de México, pues estaba todo el tiempo el logo de Morena y lo que sería esta administración. Me parece que si bien reaccionó el presidente bajándolo, pues ahí se habla de lo que usted manda, señor presidente, qué hora quiere que sea, ¿no? Así es. Raúl. Sí, bueno, yo creo que hay a lo largo de estos 93 días de este gobierno, hay muchísimos ejemplos de esta concentración del poder del presidente López Obrador. Un poder que se veía difícil, sobre todo cuando hablábamos de la posibilidad de que un gobierno de izquierda llegara al poder. Sin embargo, hoy, 93 días después, podemos decir que hay, y coincido con Leo Zuckerman en su columna, que hay una concentración exacerbada del presidencialismo en esta forma. Y todas las mañanas somos una muestra, como lo decía Marta, en las mañaneras, somos una muestra de eso, donde él decide la agenda, de qué habla, cómo habla, cuánto tiempo habla, si responde puntual o no responde puntual, si dice y quiere hablar sobre un tema, el presidente lo hace. Y desde ahí se tira línea a sus colaboradores sobre qué es y cómo va a actuar el gobierno sobre muchos de los eventos en el día. El tema del pasado, y que para la zona centro y occidente del país, el error de cerrar los ductos de Petróleos Mexicanos sin medir las consecuencias que tenía dejar durante 20 días sin gasolina al occidente y al centro de la República Mexicana, aparentemente por una falta de previsión, una torpeza de las nuevas autoridades que tuvo un alto costo y que estaba justificado con el tema y el combate al huachicol. Pero todos estos temas, cada uno, y podemos sacar la lista enorme de diversas actividades que es desde la cancelación del aeropuerto como una muestra de poder del presidente López Obrador a los sectores, incluso productivos, hasta la última, las estancias infantiles o los refugios para mujeres violentadas, que de alguna forma es inexplicable quienes hemos vivido de cerca estos procedimientos que se siguen para poder darle cobijo durante 3 meses a una mujer con sus hijos que fue violentada, que está amenazada. ¿Hasta cuándo el país va a aguantar este tipo de situaciones? Lo que decía Marta de sí, señor presidente, lo menciona Zuckerman en su momento y nosotros también en algún momento lo platicamos aquí en Para Opinar. ¿Qué va a pasar con los empresarios? ¿Hasta cuándo van a decir sí, señor presidente? Bueno, este argumento de la columna de hoy de Zuckerman se ha venido manejando en los últimos meses en México. Pensaría, por ejemplo, en las últimas semanas, José Antonio Crespo hace un paralelismo entre Andrés Manuel López Obrador y Echeverría. Yo, en realidad, cada vez que leo esto, pienso básicamente que no es el mismo momento histórico de esa figura presidencial tan fuerte. Él habla de un presidencialismo recargado. Los analistas jurídicos han venido hablando desde hace mucho tiempo de un debilitamiento de este presidencialismo que tenemos en México, mucho más fuerte a partir de Vicente Fox, pero no estoy hablando de la personalidad de uno u otro presidente, de Fox, de Calderón, no, de las herramientas
jurídicas, constitucionales que tiene el presidente. Siguen siendo básicamente las mismas desde Ernesto Zedillo, donde se empieza a debilitar estas herramientas constitucionales que para muchos han sido parte de los problemas de gobernabilidad que ha tenido México en el siglo XXI. Yo realmente no comparto mucho esa parte porque pienso que soslayan como una constante del análisis que el momento histórico es completamente distinto. Es cierto, todo lo que han dicho Andrés Manuel López Obrador concentra una serie de elementos que no son exactamente constitucionales. Por ejemplo, la conferencia de prensa, otra vez la de las mañanas, que dicho sea de paso, cada vez tiene menos titulares y quizás vaya por ahí diluyéndose, no lo sabemos, pero ya en estos casi 100 días no tiene la misma fuerza que tenía al principio. Si ustedes ven, por ejemplo, cuántas personas están conectadas a la señal en los distintos medios que la tienen, cada vez son menos. Entonces, le estamos quizás dando demasiada importancia. Eso sería uno de los primeros elementos. Segundo, tenemos nuestra ingeniería constitucional está basada en el presidencialismo y ahora resulta que no nos gusta mucho. Ahora con Andrés Manuel López Obrador, ese es, tenemos el modelo de los Estados Unidos, agarramos lo peor del presidencialismo de los Estados Unidos en el siglo XIX para tenerlo acá. No nos gusta, yo digo que tendríamos que revisarlo, esta parte del presidencialismo. O no nos gusta la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, que es completamente distinto. No, creo que no nos gusta exactamente este tema del presidencialismo, que si bien ha marcado muchas épocas de nuestro país, me parece que ha luchado mucho la sociedad civil en romper justamente ese sistema de presidencialismo, una sociedad civil activa. Recientemente crearon este hashtag en el que se creó al mismo tiempo un organismo de yo sí quiero contrapesos, porque los contrapesos son lo que hacen que un país avance, porque si solamente respondemos a una instancia como puede ser la presidencial, no vamos a avanzar, porque justamente de eso está hecha la democracia, de muchas voces y de muchas instancias, me parece. Entonces, pero reales contrapesos. La sociedad civil me parece que lo ha sido. Porque fíjate lo que menciona aquí Zuckerman, dice, requerimos de una democracia liberal y de contrapesos. La hemos tenido y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esos contrapesos finalmente se venden, así lo veo, se venden al mejor postor. Y entonces esto no camina. ¿Tú crees que si no hubiera funcionado, hubiera sido el escándalo que fue la Casa Blanca, por ejemplo, lo hubieran sido los escándalos que hubo en la administración pasada si no hubiera contrapesos, si no hubiera sociedad civil activa? La administración pasada fue todo un caos. Eso también lo tenemos que... Es totalmente distinta a cualquier otra que hubiéramos vivido, ¿no? Nada que ver con Pero es el con Fox. Exacto. Adelante, Raúl. Pero es el ejemplo del debilitamiento, es el ejemplo del debilitamiento de la presidencia. Yo coincido un poco con Andrés en el tema de que en los últimos años la debilidad de la institución del presidente era tremenda, o sea, no había ya una figura que tuviera realmente una representación más que con los símbolos que de alguna forma se rodeaban ellos, pero era una figura sumamente débil. El tema, por ejemplo, de los contrapesos que tenían que ser acotados o adquiridos o comprados para poder sacar las reformas, por ejemplo, sí, y se perdía de alguna forma también el tema. Creo que el estilo personal que tiene el presidente López Obrador sí ha reforzado esta figura del presidencialismo que efectivamente yo creo que no nos gusta a muchos, y que de alguna forma la forma como ha venido desapareciendo o mermando los contrapesos que de alguna forma pensamos que durante muchos años pudieron haber funcionado, sí, él los debilita con la mano en la cintura, como ha sucedido con muchos de los organismos que estaban para eso y que hoy son catalogados, son calificados de fifís y de todos los calificativos que le ha puesto el presidente a estos organismos. Y ahora vemos cómo tenemos una figura presidencial que tiene una aceptación impresionante entre la mayoría de las personas y que puede
pues a veces es duro, a veces señalativo, a veces inquisidor, a veces señala sin pruebas, a veces puede irse hacia un extremo de pedir legalidad y por otro lado pedir un tren Maya sin impactos ambientales. O sea, pide por un lado ser respetuoso, dice ser respetuoso de la ley, y por otro lado sí puede estar violando permanentemente muchos de los principios, de las reglas, de las leyes que de alguna forma se existían. A ver, yo creo que eso es lo que de alguna forma vemos con mucho riesgo. Déjenme preguntarles, y te tomo lo que mencionaste, esto no nos gusta. Y esta frase abre la posibilidad de que, ok, a lo mejor no nos gusta, pero ¿y si funciona? A muchos, o sea, a lo mejor sí, claro. Bueno. Yo haría la diferenciación. Sí, ahora, a lo mejor no le gusta. Adelante, Raúl. Adelante. Sí, digo, a lo mejor no nos gusta a muchos, pero mejor a muchos sí les gusta. O sí, sea, claro. El tema es que a muchos medios de comunicación y muchos observadores, sí, vemos que esto de alguna forma nos puede llevar hacia un destino diferente, un destino que quizás no estamos preparados, no estamos visualizando, en donde vemos debilidad de las instituciones, donde vemos el sometimiento de las instituciones. Si ese resultado es positivo, ¿qué hacer, no? ¿Cómo verlo? También evaluar esa parte, ¿no? Digo, si es positivo en donde realmente el país camine y, digamos, el gobierno camine no solamente con el poder de un solo hombre, sino obviamente con ese respeto y esa investidura que de verdad estoy de acuerdo en que hacía falta restaurar, porque a raíz de Vicente Fox se fue cayendo a pasos agigantados. Entonces, a favor de una investidura presidencial fuerte, respetable y respetuosa, voto. Muy bien, vamos a hacer rápidamente una breve pausa y regresamos con más Para Opinar aquí en Mega Noticias TVC. Ya estamos de regreso aquí en Para Opinar. Vamos a entrar con temas de coyuntura. 2018, considerado ya como el peor año en incidencia delictiva en la historia moderna de México. Todavía no podemos hacer lo mismo ni pensar lo mismo del 2019, que ya lleva lo suyo. Bueno, aumentaron los indicadores de 8 de los 12 delitos de alto impacto, entre ellos homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, narcomenudeo. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad publicó este informe en el que revela que el año pasado cerró con la mayor tasa de homicidio doloso y feminicidio de la historia, con 26.650 carpetas de investigación, que corresponde a 34.200 víctimas. Lo peor del caso es que en este arranque de año y de sexenio las cosas no pintan mejor. Hay cambios y yo les pregunto, ¿qué hay que hacer para acabar con estos indicadores tan negativos de inseguridad y violencia? ¿La Guardia Nacional es la solución, Andrés? No, en sí misma no, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es uno solo de los elementos que se han planteado, incluso ni siquiera lo es en los últimos 30 años de lo que se ha planteado en materia de seguridad pública en México. Me parece que la principal falla que hemos tenido, y lo he dicho muchas veces, es no contar con una política pública en seguridad consistente y sostenida, y que además tenga el respaldo social suficiente que haga que permanezca en el largo plazo. Eso no es lo que hemos logrado. Si no conformamos un paquete de herramientas institucionales que a largo plazo, entre los 10 y los próximos 15 años, logre sostenerse con sus altibajos, porque cualquier política pública es así, que pueda medirse también, y no solo con el índice de homicidios, que no es el único para poder medir algún resultado en materia de seguridad pública. Si no logramos eso, no vamos a tener otra vez resultados en esta materia, en este tema tan sensible para los mexicanos que es la seguridad pública. Y eso es lo que hemos tenido durante los últimos 30 años. Si teníamos la Policía Federal Preventiva, pues ahora ya no la vamos a tener. Si tuvimos en algún momento la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, ya no la tenemos tampoco. Y así podemos mencionar por lo menos 6 cuerpos policíacos que no ha podido sostener. La Gendarmería la conformó Enrique Peña Nieto, pues no, tampoco ya
ya no nos gustó y la quitamos. Es decir, la Guardia Nacional no va a ser la solución. Hay un problema institucional en todos los estados. Sus fiscalías son tan débiles que les es imposible investigar los casi 3,000 homicidios que se cometen en México al mes. No hay capacidad institucional en ninguno de los estados para investigar todos y cada uno de los homicidios, como debiese ser, y no llenar solo un expediente. En la medida en que no podamos combatir la impunidad, pues tampoco va a ser posible tener resultados en esta materia. Es decir, este es quizás uno de los problemas más complejos que enfrenta México y al que pareciera que no le damos la suficiente atención. 2017 fue histórico en homicidios. Pues nosotros rompemos nuestro propio récord y 2018 es peor que el 2017. Es decir, aquí está el problema. Y 2019 no pinta bien tampoco, ¿eh? Así es que yo creo que de hecho no. Tocas dos puntos en los que tienes completamente un ángulo correcto, Andrés. Primero el tema de pues lo que es la raíz y las causas de la violencia, que son multifactoriales y que difícilmente las estrategias que se han presentado atacan esos multifactores o se centran en atrapar delincuentes y castigar y etcétera, o la llamada lucha o guerra contra el narco. Poco se atiende a las causas sociales que la acuñan, pero también este tema que mencionas, que no hay encadenamiento, no hay sinergia entre las diferentes dependencias e instituciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal. De lo que hemos hablado años, además. Años, y municipal, en donde pues no hay una cadena de buenas actuaciones. Entonces, partiendo del principal punto, que es la primera atención, si no se integra bien un expediente y una averiguación, pues difícilmente podremos revertir los índices de impunidad, que son del 98.9% en nuestro país, ¿no? Intereses e incapacidad, Raúl, son, para mi gusto, las bases de toda esta situación, ¿no? Sí, y bien, yo creo que se ha quedado planteado. Para mi gusto es uno de los temas prioritarios en este país, y sin embargo, como ya se ha comentado, no es el tema principal muchas veces el que nos tiene ocupados o preocupados y se atienda de alguna forma. El problema que yo observo con el tema de la Guardia Nacional, Paco, Marta, Andrés, es que no hay otra. No hay otra alternativa que se esté proponiendo. Coincido en que ha habido una desarticulación, que cada sexenio quiere poner su propio estilo, su propio sello a través de diversas creaciones de cuerpos policíacos, pero la verdad es que en caso de Jalisco, lo decíamos, enero y febrero, ¿sí?, han sido peor o tan malos como el 2018. O sea, la tendencia que llevamos hasta el momento, a pesar de que el presidente pueda tener otros datos, sí, la realidad es que las carpetas de investigación que se abren todos los días aquí en el estado de Jalisco, por ejemplo, llevamos en febrero más o menos casi 180 homicidios durante el mes de febrero. Esto significa que estaremos sobre los mismos rangos o un poquito peor. Y el problema es que no se ve para cuándo. Y lo único que hay, y lo que tenemos enfrente, es la propuesta de esta Guardia Nacional, con toda su complejidad, con toda la problemática que puede significar el riesgo para los derechos humanos, pero es lo único que hay enfrente. El poder coordinar, ahora sí, a una policía federal, lo que queda, con la policía militar, con los marinos, con las policías estatales que siempre quedan, digamos, a deber en las poblaciones, y qué decir de las policías municipales, que muchas de ellas posiblemente, y como se ha documentado, hasta infiltradas están por el crimen organizado. Los discursos de los políticos son en el mismo sentido. Los muertitos son los que se están matando entre ellos. La percepción de seguridad con el robo de autos, el robo a negocios, el robo a casa, habitación, el asalto a personas, eso lamentablemente lo estamos padeciendo todos los días, todos los ciudadanos. Y lo único que hay enfrente, y por eso quiero ser optimista, en que esta Guardia Nacional, luego de que sea aprobada por los congresos locales y que se creen las leyes secundarias, pueda de alguna forma funcionar en esa coordinación que se supone que ya se marque existe, una estrategia, en donde
Y que hay una estrategia, porque bueno, los militares han estado ya en cuestiones de seguridad desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí? Y los resultados pues, los hemos visto, pero sin embargo no veo nada enfrente. Hoy hay una columna de OPE ahí en el periódico el Universal, si no me equivoco, donde habla precisamente de, por ejemplo, habla de Playa del Carmen y de Cancún y la descomposición que se ha dado en estos centros turísticos, el más importante que tiene el país, donde los homicidios se suman por día, ¿sí? Donde los grupos delincuenciales están peleando la plaza y las autoridades mirando, porque nada se hace para poder contener de alguna forma la delincuencia. Y así está todo el país, lamentablemente. Lamentablemente. Déjame rápidamente darle un giro al tema, porque hay una situación que es importante mencionar y debatir. Una de las polémicas, de las varias que ha levantado el presidente López Obrador, es esta relacionada con el retiro del apoyo que se proporcionaba a los albergues para las mujeres víctimas de violencia extrema. Y yo digo aquí, el problema existe. Hay corrupción al interior de esas y de otras instituciones, mencionando incluso el tema de las guarderías y de las estancias infantiles. Pero la solución que está planteando... Que se corrija la corrupción, Paco. Exacto. Que se investigue y que se castigue, que es lo que lee uno. Así a ver, es. señala de corrupción a las guarderías y señala a los albergues, donde hay una investigación que lo compruebe y que lo castigue. Porque finalmente aquí leíamos esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en las guarderías de ya no entregar el dinero a las instancias, mejor a las madres. Ahora, pero eso no soluciona el problema. No a los albergues, ahora a las mujeres, fomentando un doble maltrato. Te maltrato porque así es el sistema de vida que tenemos y aparte, pues para poder seguir teniendo el recurso. Oye, que te dan. Había un meme muy claro, ¿no? Del hombre con la mano levantada contra la mujer y dice, bueno, te pagan para que yo te pegue, ¿no? Así las cosas. Ahora, en el tema específico de las mujeres, a ver, los albergues les dan protección, el terror asistencia jurídica, que psicológica, les dan un lugar para estar tranquilas. Eso con el dinero que les va a entregar el gobierno, no lo van a poder adquirir. Imposible. Es un refugio en donde se esconden. Creo que en esta parte... Adelante, Andrés. Sí, creo que en esta parte que estamos mencionando ahora hay una beta distinta con respecto a la acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si mencionamos las guarderías, el tema de los centros para proteger la seguridad de mujeres que pudieran haber sido maltratadas, que muchas de las veces no solo son mujeres, sino también son su familia, es decir, menores de edad que pudieran estar involucrados en el asunto. El tema de los apoyos, en algunos de los casos, por ejemplo, pensaría en Sinaloa, que está por producir 6 millones de toneladas de maíz y hay un problema con los apoyos a la comercialización que se habían venido dando. Es esta forma en la que quiere el nuevo gobierno decir que todo estuvo mal antes. Y ahí es donde comete otro de los errores. Por eso digo que es una beta distinta. En toda esta parte de políticas públicas que demostraron haber funcionado y que ciertamente pudieron haber tenido casos de corrupción, como es el caso de las guarderías o incluso los apoyos a la comercialización del maíz o algunos otros, yo digo que estas políticas son las que se tienen que revisar y quitar ese pensamiento de tajo de que todo lo que se hizo antes estuvo mal, porque no todo estuvo mal, no siempre estuvo mal y que todo. no todo es decir, se soluciona Peña tampoco con dinero. Agarró, ni tampoco entregarlo de manera directa, Paco, siempre va a ser la solución. Es decir, en algunos de los casos sí pudiera hacerla. Y parece que el esquema está bien, pero en otros casos definitivamente va a cometer un error el gobierno federal si empieza a entregar algunos apoyos de manera directa, porque va a desmantelar estructuras que bien que mal estaban funcionando. Las guarderías es un caso particular, bien que mal estaban funcionando. No nos gusta, no estaban de la mejor manera, no cumplían con los estándares mundiales de guarderías, pero funcionaban, resolvían el problema a varias familias. Y como dice Raúl, no están atacando el problema, no está atacando la corrupción, no está limpiando y regulando, supervisando. Eso es lo que no está haciendo. Raúl. Y no solamente eso, Paco, también en el tema concretamente de las guarderías. Decía Andrés que está desmantelando las estructuras.
Pero yo creo que ese es el objetivo, porque a través de estos servidores de la nación, de esta estructura morenista, es los que están sustituyendo los padrones que tradicionalmente tenía la Sedesol, para crear una nueva estructura que obedezca a los intereses, o pareciera que así es, a los intereses de un partido político, Morena, a través de esta entrega de este tipo de apoyos a través de esta nueva estructura. A mí me parece lo delicado, lo grave, que de alguna forma, aparte de la narrativa de que todo estaba mal antes y que si bien había cosas a mejorar, bueno, ahora se esté creando estructuras paralelas a través de Morena, para crear una nueva estructura que tiene otro objetivo clientelar y que puede ser electoral en el futuro. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos esta noche para opinar. De antemano le agradezco a mis compañeros Marta, Andrés, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo a usted que nos permite dejarle este homenaje, valga el término, de información para que usted tome la mejor decisión. Le recuerdo, mañana también es noche para opinar con Raúl Frías Lucio y lo dejo con los memerables. Muy buenas noches.